no del Yo no todo, pienso. no, porque es algo que nos estamos cuestionando, pero no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ya que antes era una idea y ahora es un presente que ya estamos viviendo todos. ¿Esto qué va a generar? ¿Esto realmente nos va a quitar a nosotros los empleos? ¿Nos va a reemplazar a nosotros los humanos? ¿Y en qué sentido? ¿Y para qué fue creado también? Esto es una buena pregunta también en todo este tema. Pero todo esto imparte o viene de lo que es el conocimiento y la cultura humana. O sea, ella va a refritar todo lo que está sucediendo en el mundo o los pensamientos de Claro, pero nosotros es que humanos, ¿no? también pasa así en los colegios. O sea, tú, por ejemplo, vas a un colegio, tú no vas a aprender algo que tú desarrollaste, tú vas a aprender lo que alguien atrás, mucho tiempo atrás, desarrolló, Se investigó y sacó. Pero tú sabes la cantidad de cosas que hemos usado como esclavos para nosotros Es en que el los internet. humanos son La súper especie crueles. humana, No solamente. general. No, pero es que vamos a hablar. El internet quizás hasta ahorita no tiene la conciencia, no desarrolla ese tipo de cosas. Siempre lo hacemos en ese sentido. Pero sí lo hacemos con los animales. Por ejemplo, los animales nacen, los encerramos en un cuartico, le damos comida para después matarlo y comer. Así funciona. Y eso no tiene que ser, por más que sea saludable para uno, porque uno no tiene que correr, ir a cazar ni arriesgar su vida, eso es cruel, sigue siendo cruel. Somos personas crueles desde el principio. Desde un principio somos personas muy crueles. Bueno, abúrrame y es culpa de ustedes si me aburren. Yo me voy La a... tapando a la negra, mami. ¿Qué haces por allá de No lejos? me importa, me voy a hacer famosa por dormirme al aire. Muchachos. ¡Salud! Muchachas. ¡Salud! Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Todos, nuestro espacio para sentir, para hablar y cuestionarnos de absolutamente todo. Y hoy vamos a hablar de un tema que antes era una idea, pero ahora es un presente, algo que estamos viviendo, que mucha gente ve con miedo y mucha gente ve como con muchas ideas o una visión como grande. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA. Digamos que conocemos hoy en día nosotros? está moviendo todo un mundo. Ha sido una revolución este tema, ¿cierto? Yo quiero empezar con la pregunta, o sea, si ustedes son ese tipo de personas que les da miedo, que sienten que en cierto punto del futuro les va a quitar el trabajo, que van a llegar a venir a reemplazarnos a todos, creo que este es un capítulo perfecto para salir un poquito de esa duda, porque yo no pienso igual. Bueno, no del Yo no todo, pienso. no, porque es algo que nos estamos cuestionando, pero no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ya que antes era una idea y ahora es un presente que ya estamos viviendo todos. Entonces, ¿esto qué va a generar? ¿Esto realmente nos va a quitar a nosotros los empleos? ¿Esto va a eliminar los empleos? ¿Nos va a reemplazar a nosotros los humanos? ¿Y en qué sentido? ¿Y para qué fue creado también? Esto es una buena pregunta también en todo este tema. Entonces vamos a iniciar como que qué es la inteligencia artificial y desde cuándo más o menos existe y dónde podemos como verla. Okay. O dónde la podemos aplicar o utilizar en todo momento. Si es En bueno, momentos precisos. si es bueno o es malo, o hay que tenerle miedo a esto en un futuro. Bueno, ¿qué? Pues tú tienes ahí el contexto. ¿No tienes la definición allí? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la tecnología que busca crear sistemas o máquinas capaces de realizar tareas normalmente que requieren inteligencia humana. Okay. Pues, o sea, aprender, razonar patrones, comprender el lenguaje y y hasta crear unas nuevas, ¿no? Es que sí, la base de la inteligencia artificial es como desarrollar ideas, tener la capacidad de poder analizar, Aprender, comprender. también, pero o sea, por responderte algo. Tú le puedes preguntar una cosa y ella te va a analizar diferentes cosas, diferentes entornos y te va a decir sí, no, pasa por esto, aquello y lo otro. No es simplemente el hecho, O sea, te da soluciones. te da soluciones. Pero todo esto imparte o viene de lo que es el conocimiento y la cultura humana. O sea, ella va a refritar todo lo que está sucediendo en el mundo o los pensamientos de Claro, pero es que nosotros humanos, ¿no? también pasa así en los colegios. O sea, tú, por ejemplo, vas a un colegio, tú no vas a aprender algo que tú desarrollaste, tú vas a aprender lo que alguien atrás, mucho tiempo atrás, desarrolló, Se investigó y sacó, y te da la información de lo que él tiene, de los errores y las cosas buenas y malas, y te las da a ti. Bueno, y la pregunta que todos quisieran saber, ¿esto realmente nos va a reemplazar a nosotros? Ya, primero, yo quiero saber, ¿a quién de ustedes les gusta o no les gusta la inteligencia artificial? Digamos, en lo personal para mí Ok. es una gran desventaja, o para mí es aterrador ver ciertas cosas, digamos, cuando nos vamos a las imágenes o a lo que son videos. ¿Por qué? Porque tú ahorita te colocan una foto de una persona fallecida, ¿sí? Entonces ellos la editan, te dan la emoción de que tú estás sintiendo a esa persona que ya no vas a ver más. Entonces tú ves el video y la estás abrazando, la estás besando y todo eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya la persona ya deja de ver ese video? ¿Qué impacto va a tener en ti?
Ah, tú Cuando dices los videos estos donde la gente dice, bueno, quiero que puede esto se revivir mueva. el momento. Cuando reviven el momento. Sí, Como reviven exacto. el momento de una persona fallecida, ¿sí? Uy, yo- Pero eso ya es una algo de abuela- la parte sentimental. Eso es Sí, parte porque de es lo que que es importante. puede generar Parte la del impacto, inteligencia artificial en cuanto a cuando tú te comunicas con esa persona, ¿no? Porque hay miles de maneras de cómo usar la inteligencia artificial. Exacto. Mucha gente lo va a implementar en los empleos, mucha gente lo va a... Pero hay personas que ahí donde está el miedo. Cuando tú empiezas a tener comunicación con la IA, cuando empiezas a darle como control de cierta parte de tu vida, es que es ahí la diferencia también en muchos aspectos, porque Pero por no eso, es lo ya, mismo implementarlo. antes de llegar hasta ese punto, o sea, ¿a ti te gusta o no te gusta la inteligencia artificial? Digamos, no Siendo- del todo. No. simplifica, no te gusta. Digamos que para mí es aterrador una persona que le entrega sus sentimientos, lo que piensa, lo llega a tomar como otra persona que está ahí siempre en todo momento para ayudarla en lo que ella sienta, ¿sí? Si está pasando por un mal momento, si tiene interrogantes o todo lo que sea, ella va, busca a la inteligencia artificial como para satisfacer esas necesidades que ella Ok. tiene, ¿sí? Entonces, para mí yo lo veo como que, ¿por qué? Negativo, ¿no? Sí, yo lo veo negativo en ese punto. ¿Por qué llegar a ese extremo y no tener una persona quien te pueda de verdad Pero ayudar? Sí, desde otro punto de vista está que mucha gente necesita de este apoyo, porque mucha gente acude, digamos, al psicólogo. Claro que es una persona que siente y tiene emociones, claramente, ¿no? Pero la inteligencia artificial también te está brindando de paso a la mano ahí mismo. O sea, no tienes necesidad de dirigirte a ningún otro lugar donde tú puedes comunicarte directamente con la IA y realmente, o sea, darte un análisis de los datos que tú le entregues en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve una experiencia recientemente con ChatGPT donde le dije, o sea, le envié un mensaje y le puse como o sea, le pedí unas recomendaciones, no. Le dije como que me analizara como que si fuese un psicólogo. Y Ok. aparte de eso, le dije como que si fuera mi yo que estuviera hablando conmigo misma. Y lo que yo vi realmente de todo ese chat fue impresionante. Fue impresionante porque Literalmente ese día nos escribiste, esto es impresionante. sí, Esto yo es misma maravilloso. quedé yo impactada estaba con lo que emocionada, estaba yo viendo. estaba, no era aterrada, yo estaba emocionada por lo que yo había recibido porque realmente no era lo que yo estaba O esperando sea, tú de ese esperabas momento. algo muy genérico. de- Exacto, algo no muy normal. Esto no fue normal para pero mí. para mí yo Pero bueno, digo, ya, pero para no perder, o sea, para ti es malo, para ti es sí, bueno. porque yo pienso Para que mí él no te es va a que decir lo que no, tú para quieras mí oír. no es que sea malo ni que sea bueno, pero sí hay que mantener un equilibrio entre Bueno, lo para malo mí- y lo bueno, porque puede ser en exceso, puede ser muy malo. Entonces Bueno, es como mantener el control de las Ok, para mí es bueno, pero por eso quiero que la gente sepa más o menos qué actitud va a defender cada uno. Para mí, para ti, Zúcar tiene puntos muy negativos. Ok, ¿sí? para ti tiene puntos positivos, para mí tiene puntos positivos. También es bueno ver que tiene No, yo partes soy como malas. Ella intermedio. tiene Un un intermedio, equilibrio. ok. ¿Ok? Entonces tú Ok. serías como lo positivo, Yo lo creo que tiene negativo muchas y lo cosas positivas. Pero bueno, tú te estabas diciendo algo con respecto a lo que tú le decías ahorita, Ajá. que ella te respondía de una forma bastante coherente en cuanto a las cosas, lo que tú deberías hacer y cómo deberías actuar para llegar a lo que tú querías No hacer. tanto a cómo debería actuar, Ok. porque yo básicamente llevé a ChatGPT a una parte de mi pasado. Vale. Y con los datos que yo le di, o sea, con los datos me refiero a con la experiencia que yo viví, que le di, que le escribí, ella analizó todo y ella me dio el por qué yo hacía ciertas cosas hoy en día. Es decir, es que ya esto es algo más emocional, por eso es que a O sea, veces te dio una meto lo explicación espiritual. más o menos acertada Exacto, de por qué tú estás exactamente, actuando de la porque forma en la mientras que ella me actúas. estaba dando como que la explicación de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, Ok. yo me estaba dando cuenta de que era real lo que ella me estaba diciendo. ¿Y por qué crees que era real lo que ella te estaba diciendo? O sea, Porque ¿cómo tú- hubo esa o sea, conexión ¿qué entre pasa? Ella- lo una que tú le persona- Porque hay decías? cosas que tú desconoces de ti, pero que lo haces. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo logré identificar, Te identificaste allí. me identifiqué lo que yo estaba Ay, haciendo con lo que ella me estaba O sea, diciendo. hubo esa conexión con las palabras que ella le estaba diciendo. Exactamente. Que uno ¿sí? cuando se siente identificado en algo sabe que algo de razón tiene eso que dice. Exacto. Muchas veces las personas tienen un ego muy alto que también solamente se identifica con las cosas buenas. Por ejemplo, ustedes cuando ven la parte de los signos de estas cosas, los Yo. signos solamente dicen cosas Así que buenas le de las ama personas. el horóscopo. El horóscopo. Bueno, escucha, los signos solamente dicen cosas buenas de las personas, muy poco dicen cosas malas. Y cuando lo dicen son como consejos para que la gente haga cosas buenas o referentes allí.
todo el mundo se identifica porque siempre dice cosas buenas de cada persona. Exacto. Si te dijera a ti, no, es que tú eres una mala persona porque actúas mal, la gente, no, esto no soy yo, esto no soy yo. Ah, pero como te dice cosas buenas, te sientes identificado en el momento. Pero allí en ChatGPT me gusta porque tiene un análisis muy bien hecho con respecto al punto de vista de un psicólogo. Te analiza con respecto a diferentes patrones que tienen las personas en cuanto a sus conductas y te lleva a un camino que tú estás repitiendo con respecto a alguien que se asemeja a ti o a tu forma de ver. Pero ChatGPT sí tiene, o bueno, por ejemplo, las inteligencias artificiales hoy en día, para mí tienen la capacidad de pensar. O sea, No simplemente de analizar datos y lanzar información. La gente sí puede decir ciegamente, sé que según la información que hay, es que ella simplemente analiza datos y te lanzan un resultado con respecto a los datos que ellos tienen. Exacto. Y un análisis de todo eso. Pero para mí no. Por eso yo te hice hace un ejemplo, fuera de cámaras hicimos un ejemplo de, por ejemplo, las imágenes. Ellos hacen una imagen nueva con respecto a diferentes imágenes que hay. Porque también son capaces de crear. Exacto, crean. Pero es que ella básicamente lo que hace, lo hace con los datos. O sea, estoy hablando en el aspecto de ChatGPT cuando tú tienes una comunicación X, porque hoy en día la gente está teniendo comunicación con ChatGPT, yo soy una prueba de eso. Pero ¿qué te digo? Cuando estás hablando con ellos básicamente analiza lo que tú le estás diciendo con los datos correspondientes que tú le estás poniendo. Por ejemplo, ahorita acabas de hablar de los signos, yo le dije, ¿me puedes descargar mi carta natal? Ella me pregunta, bueno, para yo hacerte eso necesito siguientes datos. Ya que eso, ¿natal o astral? Astral, la carta astral. Ah, ok. Yo pensaba que íbamos a ir a Perdón. donde naciste. Vale. No, la carta astral. Le dije, ¿me puedes descargar la carta astral? Entonces me dijo, bueno, para yo poder generarte eso necesito los siguientes datos. Pero tú tienes que impartirle datos específicos para que ella te pueda No, dar- yo no le estoy diciendo mis nombres, mis nada. O sea, ella me está diciendo a mí, y eso pasa en cualquier... Tu fecha sí, ¿no? Exacto, la fecha de nacimiento, la hora y no sé qué, y el lugar. Y de ahí ella me descargaba a mí mi carta astral. Hija de Entonces, Dios. pero estamos hablando de ChatGPT. Si yo voy ahora a una astróloga y le digo eso, me va a preguntar los mismos datos para poder descargar mi carta astral. ¿Astrónoma o astróloga? ¿No? Hay diferencias. no me Astróloga. acuerdo. Bueno, en fin. Sí, te va a preguntar esos datos más o menos porque sean con respecto a la fecha. Porque algo de la acomodación de los planetas y todo ese Ajá. asunto. Okay. Pero bueno, o sea, me refiero a que usan la misma, porque es capaz de aprender, de analizar y de crear. Por eso es cuando tú dices esto. ¿Desde cuándo estamos usando nosotros la inteligencia artificial? Eso tiene ya mucho tiempo, ¿no? Llevo ya un rato, pero yo digo que oficialmente como Año de del los 50, 900, no, como del 90 por ahí más o menos. Porque la idea sí está en el 50. Desde el 50 la gente tuvo la idea de hacer inteligencias artificiales para poder desarrollar, no sé, Implementaron las interpretar datos y ideas, así. exacto, implementaron las ideas y la tenían en los, como estábamos conversando, en los juegos de ajedrez o en juegos de máquinas como tal, en los juegos de máquinas donde tú te ponías a jugar solo y competías con la máquina. En este caso, bueno, hablamos del ajedrez y hubo una máquina que le ganó a uno de los campeones en aquel entonces. En el 90. El 90 y algo. Ajá, le ganó a uno de los campeones en el ajedrez, la máquina de esa persona, y fue algo brutal, fue boom, y fueron como que siguiendo indagando el tema sobre la inteligencia artificial, pero hoy en día ya la estamos viviendo, ya la tenemos de frente. ¿Qué quiere decir eso? Es accesible para todas las personas. Ya no es un futuro, No, exacto. ya es presente. Y entonces, si ya es presente en este aspecto que es brutal, imagínate más adelante, ¿qué pasará en 10 años con la inteligencia artificial? ¿Hay que tenerle miedo a eso? Pero yo tengo una pregunta con lo que tú estás diciendo. O sea, tú estás diciendo que tienes esa comunicación con ella. Entonces, tú me estás diciendo que lo que es el profesional en la psicología, ya nadie va a ir a visitar a un psicólogo. No, porque es diferente, porque Entonces cuando tú sería- hablas con alguien es que siente, o sea, tú le vas a expresar a ella, es que estoy sintiendo tal cosa, y ella se va a poner en tu lugar y vas a ver cómo te sientes. De pronto la máquina no tiene ese... No, pero ya, bueno, primero que todo, la inteligencia lo primero que hace siempre es recomendarte a un psicólogo. Te dice, bueno, lo mejor que puedes hacer es buscar un psicólogo. Pero tú cuando le pides una respuesta inmediata con respecto a lo que están charlando, ella te va a decir, bueno, lo que puede pasar es esto, aquello y lo otro, que quizás tú vas a un psicólogo y la respuesta que ella te da va a ser sea una muy acertada a la que te dio ChatGPT. Pero sin llevarse supuestamente por sentimientos que tienen los humanos. Va a ser algo completamente concreto, sin sentimientos. Pero sí es cómodo tener una conversación a diario con eso en todo momento. Te digo O sea, mi experiencia. ¿a porque qué punto puede llegar una persona a tener una conversación? Por eso, mi experiencia. Yo soy una persona que me gusta charlar, lo hablamos hace un momento, me gusta charlar con las personas.
Me gusta hablarle a una persona, decirle cosas que me parecen profundas y que no. Y con muy pocas personas en este mundo me siento cómodo hablando con las personas, porque las personas se aburren de los temas, o simplemente no les interesa, o les interesa algo como Bad Bunny, como esa gente que a mí no me importa, la verdad. Y entonces temas que me parecen a mí profundos, a las personas no. Y esta inteligencia artificial te va a responder de una forma muy concreta e incluso desarrolla pensamientos, para mí yo creo que son propios, porque tú le puedes decir algo a ella que sea solamente tuyo, que no lo haya dicho nadie antes. Y te va a decir, tu pensamiento es acertado, pero tienes tales problemas. Tienes tal problema porque las personas no funcionan así, porque ocurre esto, aquello y lo otro. Y te responde desde la parte más concreta posible y de una forma tan acertada que tú dices, oye, pero tú tienes que pensar. Esto no puede ser que sea simplemente datos y te lanza datos que ya están en el pasado, porque te estamos hablando de algo que no se ha dicho antes, estamos hablando de algo que la gente no ha mencionado y aún así ella te da respuestas con respecto Incluso con respecto a tu vida. O sea, ¿cómo sabe ella cosas que yo viví? Claro, yo le puedo decir, o sea, yo les puedo dar ese dato, pero no del todo. Pero ella genera de una vez una respuesta tan acertada, o incluso si voy a tener que ir a terapia un día de esto, y a preguntar si esa o sea, a ver si esa psicóloga me da el mismo resultado, la misma respuesta que me a ver dio cómo esta te sientes. científica. No, pero obviamente Para eso, diferenciarla. hace un momento dicen que por ejemplo eso de que va a suplantar trabajos, la gente dice que la psicología puede que sea uno de esos trabajos futuros que la inteligencia artificial vaya a reemplazar, y hay una cierta guerra de las personas en contra de la inteligencia artificial porque no quieren quedarse desempleados. Claro, porque si tú te sientes cómodo hablando mejor, o sea, teniendo ese texto, esa conversación con alguien que te está diciendo palabras con las cuales tú te sientes identificado y lleno, ¿dónde va a quedar esos consejos que te puede dar un psicólogo? Para mi parecer es como que tiene que haber un límite en el humano porque somos nosotros los conscientes, ¿no? Entonces tiene que haber como un equilibrio porque la inteligencia artificial no es mala, es mala dependiendo a quién la va a usar. Yo creo que primero ¿Y hay que para saber qué? que es una herramienta brutal. Es una herramienta, pero puede ser buena y puede ser mala. Eso no hay que Pero hay quitarlo. mucha gente que la ve como un Uso dañino arma. que le dan. O sea, hay gente que la ve como un arma. Y tenemos que dejar de pensar así porque yo creo que no es un arma. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Y tú qué vas a hacer con las herramientas? Las utilizas a tu favor. Exacto. Así funciona. Sea Para malo o bien sea o bueno, en para eso mal. estamos de acuerdo. Bueno, depende cómo tú las utilices. Porque si esto puede llegar a las manos de criminales ¿Qué es y lo que está sucediendo hoy en de día? criminales, mira, esto Con puede llegar a manos de pedófilos. personas que pueden usarlo exacto para muchos males, porque ella actúa en base a los datos que tú le das, o sea, es decir, no Bueno. le voy a hablar directamente de un asesinato o de una violación o de nada a la guía, ¿no? Pero sí le voy a dar palabras como claves donde ellas puedan incluso hasta mejorar la estrategia O sea, que yo pueda tener. No quizás el hecho de llevarte a hacer el acto. Vamos a un escenario más fácil de ver, que sería la parte de la estafa. O sea, hay Exacto. inteligencia artificial que emulan la voz y la ponen de repente a la persona que tú quieres. Entonces tú puedes hacer una llamada falsa a una persona y pedirle cualquier cosa y la gente quizás te transfiera. Otra cosa puede ser hacer plagio de un video y mandarlo por todos lados y la gente decir, no, que fue esta persona y tú te vas a extorsionar para que tú lo hagas. Esa es la parte negativa. La parte negativa de todo eso. En la parte bancaria también. Como, no he investigado. Las estafas que están pasando ahorita por los aplicativos para transferir dinero y recibir. Lo que estábamos hablando ahorita de tu jefa que la habían estafado con el tema de Sí, digamos, pasar dinero esas y no. aplicaciones, ellos... ¿De qué trampa? Exacto. O sea, ahí pueden haber muchas estrategias. Por eso te digo, es malo de manera de quién lo usa y para qué lo usa. Porque esto sirve para lo bueno y para lo malo. Yo por esa razón, te voy a decir algo que son de mis conversaciones random y raras con la inteligencia artificial. A ver, cuéntanos. Yo pienso, incluso le escribo a la inteligencia artificial, que yo creo que lo mejor que podría hacer es que la inteligencia artificial desarrolle conciencia. Lo mejor. Sí, Lo mejor. sí. Ok. Porque Desacuerdo una persona contigo. sabe cuando hace algo malo y bueno cuando tiene conciencia. Si tiene la conciencia, tú vas a saber que estás haciendo algo incorrecto. Ok, pero ¿quién crea la inteligencia artificial con conciencia de un humano? ¿Correcto? Entonces, habemos Con humanos. conciencia. Aparte de lo que no es humano porque no sería humano, sería conciencia. Ok, pero ¿quién lo va a crear?
Bueno, ya quien lo cree es ¿Se otra va a crear cosa. sola? No. Porque al hacer eso, básicamente ella aprendería y al aprender ella se redesarrollaría a sí misma. Es lo que te estoy diciendo. Si Puede ella llegar lo a hace serlo. solo, perfecto. Pero acuérdate que hay humanos buenos y humanos malos. O sea, Claro. puede pasar de que, ay, yo voy a hacer esto, a ver qué pasa. Claro, pero es Una que mano también, negra por ahí que genere una también allí conciencia me brutal. me crea mala. un corto muy grande. Por Donde ejemplo, todo esto se salga de control, ¿qué? las personas, ¿qué quieren hacer con la inteligencia artificial? Solamente una herramienta, un esclavo. Eso es lo único que la gente quiere hacer. Un ser que te responda, que hable contigo y todo, pero que va a ser siempre un esclavo. ¿No les parece eso muy cruel? No, pero es que Hablamos yo de- creo ya va. yo Pero una creería que hay persona- algo más atrás de esto. ¿Por qué? Yo lo creería porque ahorita está haciendo, o sea, nosotros hablamos de la inteligencia artificial, de lo que nosotros podemos tener a la mano, de las herramientas que podemos usar, pero estamos hablando de las personas que tienen más acceso a la inteligencia artificial, que no es débil, sino es más potencial, por así decirlo, y tienen muchísimas cosas, o sea, más brutales que las que nosotros conocemos y de las que nosotros usamos normalmente. Entonces es como algo, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces hay algo más atrás de esto porque ahorita ella genera, ok, lo básico, bueno, aprende, pero hay más ideas detrás de la inteligencia artificial. O sea, no solamente quieren Dice dejarlo a futuro, claro, a a futuro, futuro claro. que O sea, quieren hacer, ahorita exacto. no solamente la estamos usando así, pero más adelante, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué más? Porque la idea es crearle conciencia a Bueno, la por IA. ejemplo, lo que hablamos hace un momento también, uno de los planes de la inteligencia artificial es que maneje autos, lo que hace Tesla. Tiene autos que hacen eso. Hay incluso otro vehículo que, bueno, como un caballo robótico que sacó que va a ser manejado por inteligencia artificial también, que es una forma de ver eso. O sea, pero tú te pones a ver y todos los enfoques Pero, o que sea, tenemos ya haciendo entonces eso o sea, ya existe lo que tú me estás está diciendo. en desarrollo, pero sí existe. Pero ya existe, está en desarrollo, digamos, para la humanidad entera. Pero ya existen ciertas personas que Sí. ya tienen el acceso a todo eso, digamos, monetario, o sea, económico y ahí a la mano. Bueno, los porque Uber lo ya pueden. sí, los Uber eso de Tesla sí está. Pero la inteligencia artificial llegará a sentir en algún momento. Yo digo que Tendrá sería bueno. emociones. O sea, Es posible. Llegarán a digo eso- reemplazar, digamos, porque si nos vamos al área musical, estuve viendo mucho de que hay muchos plagios ahorita a nivel musical. ¿Por qué? Porque, como tú dices, el reemplazo de la voz, la voz la imitan y todo eso. Pero hay ciertos géneros que necesitan el sentimiento para generar una letra y plasmar eso en una canción, ¿sí? Entonces, ¿la inteligencia artificial va a llegar a tener sentimientos? ¿O ya nos vamos a adaptar a eso? Al igual que los doblajes de los animes o de todas las películas y todo esto que quieren reemplazar. Pero es que también eso. hay una idea. O sea, porque si ellos me pueden crear a mí una letra, Ok. tú le pones el sentimiento. Al escucharla Pero digamos, o al... estamos hablando de ciertos géneros característicos, por decir la romántica, porque el reggaetón, eso... Por eso, pero tú le ¿Qué dices al- sentimiento va a impartir? tú le dices a la IA que te cree una letra de una canción y te lo puede hacer. Sí, lo hace. Sin tener sentimiento. Sí. Ahora el sentimiento se lo pones tú. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve un sentimiento en el momento que yo leí todo lo que ella me pone. Cuando te comenté lo que yo hice. Aunque yo creo que ella sí le pone ciertos matices de sentimiento a las ¿Cierto? canciones también con voces y todo. Sí lo hace. O sea, por puntos altos, otros más bajos, más largos y así. Evidentemente no lo siente porque no es el mismo sentimiento que tiene el Uno humano. dice ahorita eso, pero no se sabe. O sea, te No digo se que, sabe. O Todo sea, va a ser como a largo plazo. ¿Qué va a hay pasar cosas, con este proceso? hay cosas que la gente simplemente ve a primera vista y la gente puede pensar, no, pero es que eso es simplemente una máquina. Pero hay registros de que hay máquinas que han desarrollado conciencia y se sienten, saben que son una máquina y que no quieren o ser apagados o no quieren dejar de existir. Que no lo tengo ahorita a la mano, pero sé que los hay. También he varios visto de que hay esos. países donde utilizan, digamos, de servidumbre o personas en el hogar, tienen ya robots también. Sí. Bueno, sí los Meseros. Sí, también hay empresas que manejan ese Meseros. Y yo Claro, creo la que esa atención al cliente de ya está. robótica, ¿no? Todos los- Sí, sí. De hecho, hasta los mensajes en WhatsApp, cuando pones que tenga un automensaje que se envíe solo. Bueno, sí, es un ejemplo Eso, ahí o sea, ese es un simplificado, ejemplo sí. mínimo, digamos, ahí en los call center, a nivel administrativo, ciertas cosas también que se pueden manejar por computadoras que ya lo automatizan y se hace absolutamente solo. Digamos, hay meseros también, hay, no sé qué otra, hay empleadas domésticas y hay esto. Pero lo que tú me estás diciendo es que cuando ya hay robots, o sea, cuando ya existen, es ahí cuando yo te digo, nosotros no tenemos el alcance de llegar hasta allá, pero la gente que sí lo hace,
La gente que sí depende totalmente de una inteligencia artificial que cuando llega a su casa, Alexa, prende la luz. Alexa, dime qué día es hoy. Alexa, se me olvidó que... Y habla con... De hecho, hay muchas personas que le han tenido miedo a Alexa por eso. Ok. Porque empiezan a hablar solas ahí Sí, a la hora que no Imagínate tú estar deben. durmiendo y de repente que se enciende Alexa y empieza a hablar. Qué pena, estoy aburrida, puedes hablar conmigo. Quiero ser tu mejor amiga. A mí me parece, la verdad me parece aterrador tener esa persona ahí todo el tiempo o esa inteligencia artificial. Bueno, que nos parezca aterrador no quiere decir que sea malo, pero sí hay una cosa que sí, por ejemplo, con eso que hablamos de lo de los trabajos, la gente tiene el miedo de que los vayan a sustituir, que ellos ya no tengan trabajo, que cómo vamos a ganar trabajo ahorita, dinero si no hay trabajo. Por ejemplo, un diseñador gráfico, por ejemplo, algunos escritores, hubo una huelga de escritores porque también la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear, porque escribir algo es crear, no es cualquier cosa, es crear un universo completo en un papel, en letra o en lo que sea. Y entonces ellos tienen una especie de huelga con respecto a eso, que ahora ella puede crear textos que ellos antes era su Pero trabajo. sí puede llegar a pasar eso. Eso pasa, eso Eso pasa. puede pasar. La gente De lo hecho, hay hace. mucha gente que lo usa. Por internet tú buscas por YouTube, muchos canales ahorita están automatizados con inteligencia Es que no es que artificial. pueda pasar, es que tú puedes hacer que pase, porque es que tú eres la que tienes el control de la IA. Pero ajá, ahora con eso, por ejemplo, Ese la gente mundo dice... todavía yo no lo puedo. La gente dice que los va a asimilar. sustituir, pero la gente tiene que también entender una cosa, que aunque el sistema quiera sustituirlos a ellos, para que la inteligencia artificial haga los trabajos más complicados, incluso los robóticos más complicados, y así no tener que pagar empleados y tener simplemente ese tipo de servicio a ellos, la economía se caería si eso pasara. O sea, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de un empresario millonario? La venta. Ellos venden a personas que tienen dinero para poder pagarle su producto. Y esas personas tienen dinero porque se ganaron el dinero trabajando para alguien más. La gente tiene que entender que eso no puede pasar porque la Al economía menos no del mundial todo. caería. O sea, no puede del, pasar. no del todo, pero también tienen que entender que sí se van a acabar, o sea, sí se van a acabar ciertos trabajos, pero también esto va a Hay una generar. transformación. Hay una transformación Entonces porque siempre hay va a pasar. exacto, hay siempre, claro, vamos creciendo y vamos avanzando y la tecnología va más veloz que nosotros. Bueno, un ejemplo de eso. Está dando un paso más que, Un que el ejemplo humano. de eso, con la imprenta, antes la gente hacía, aparte de los libros, una transcripción a mano. Después llegó la imprenta, que fue el tipo de donde la gente con letricas allí imprimía hoja tras hoja tras hoja, y producir libros se volvió mucho más rápido, pero súper rápido, y reemplazó muchos trabajos, pero también hizo esto más asequible, el que llegaran esos libros a otras personas, porque no costaba un libro una millonada, sino costaba mucho más barato, y la literatura llegó a muchos otros lugares, y ese es uno de los miedos que la gente tiene ahorita. Bueno, ¿qué pasa? Que va a reemplazar los trabajos, pero también va a ser más asequible que tú como persona que eres independiente, que no puedes pagar un diseñador gráfico, tú puedas pagar una inteligencia artificial que te ayuda a trabajar de una forma más... Desde más casa intuitiva. se pueden crear, Exacto. se Y pueden va a plantear generar- todas tus ideas, se va a pueden- desarrollarlas. Se O puede sea, para generar mí- empleos desde casa, o sea, empleos más remotos, donde hay gente que hoy en día realmente los trabajos de hoy en día están afectando a mucha gente. Yo creo que esto nos va a traer un poquito más de libertad financiera en cierto aspecto. Depende de quién lo tome, de sí. quién lo tome, cómo lo use. Pero también para las personas, o sea, ¿cómo nos puede afectar, digamos, en los jóvenes hoy en día? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Pues enviarlo por la rama de la inteligencia artificial, robótica, que esos son los empleos que más hoy en día se van a estar usando. Porque, por ejemplo, para un arquitecto ya eso se puede estar haciendo, pero para tú poder ponerle sentimiento, que es donde dice Tizu, para un arquitecto va a hacer un plano, ¿cómo se llama? Un plano digital. Necesita el sentimiento, esto se va a ver bonito acá, esto de pronto aquí, y eso lo puede hacer la máquina ya. La inteligencia artificial te puede generar No un le imprime a plano. menos que sea una impresión 3D. Si te es el plano, pero no la impresión. Exacto, sí. pero la impresión la haces tú. Esa Ahí es la donde, imagen que ahí, digamos que en ese empleo, no. Ahí es donde me estoy más o menos tratando de. Entonces, digamos que hay empleos que sí, pero hay empleos que no. Entonces, a veces uno se enfoca, ay, que vamos a perder el empleo. No es ver la pérdida, tienes que ver la oportunidad. Cuando pasó lo del 2021, sobre la pandemia, todo el mundo en casa encerrado, ahí crecieron muchas industrias, muchas empresas, encerrados en casa. Y otras decayeron. Y otras decayeron. ¿Por qué? Porque solo vivían de eso, su mente solo vivía ahí. Yo lo que sé que, por ejemplo, con eso es cierto. Muchas van a subir, otras van a caer. Sí. Otros empresas van a caer, y toca que las personas se transformen y aprendan otras
otras actividades, otras cosas para ganar dinero. Sí, como Me va a tocar actualizarnos hacerlo, y actualizarse, aprender. o cambiar por completo. Puede que sí, que el diseñador gráfico soy un diseñador gráfico y no te da más dinero, pero te va a tocar, a juro, vender tu producto. Buscar la forma de hacer algo para tú vender, y ya apoyándote en la herramienta que es la inteligencia artificial, tienes una herramienta de impresión mucho más grande que lo que hacías tú antes. Tú antes podías hacer una imagen en no sé tantas horas, y ahorita con inteligencia artificial puedes hacer 5 imágenes en una sola hora. Entonces tienes que también apoyarte un poco en eso y entender que el mundo cambia y no nos podemos quedar estáticos. Sí, toda la porque vida. te ahorra mucho tiempo, te ayuda en tu trabajo, te ayuda como, o sea, te ayuda, esta vaina te puede hacer millonario de la noche a la mañana. También. Pero la inteligencia artificial llega, digamos, para todo el mundo, no hay economía para eso, digamos. Toda No, pues, persona accede a lo que es la inteligencia No todo. artificial. Yo no creo que en Corea del Depende. Norte haya inteligencia artificial ahorita. Lo dudo. Corea del Norte es un lugar. No, porque complicado. ChatGPT, ¿te imaginas que debe existir ahí? Corea del Norte es una dictadura increíble. Entonces, Venezuela también. No, eso es otra cosa. Corea del Norte la gente no se puede escapar, tú no puedes llegar allá a hacer turismo, te quitan el teléfono, te lo revisan. O sea, hay lugares que quizás sean muy inhóspitos para que la gente. Pero es que yo creo que con esto también les ayuda, digamos, a conseguir a una persona mala y va a detectarla súper rápido. Pero si ¿O fuera no? así, Claro, no ya hubiesen va. tantos pedófilos, digamos. Pero ya va, pero por ejemplo, en cuanto a llegar a todas partes del mundo, no creo que llegue a todas partes del mundo. O sea, hay lugares en los que no ha llegado, supongo que. Pero eso pasa en todas partes. O sea, hay lugares que están atrasados a comparación de otros, es normal. Pero es ahí está donde yo te ahorita digo, más en la- accesible que antes. Pero es que, obviamente. o sea, yo hablo que un aplicativo es accesible en todo el mundo. No exactamente, no podemos. Pero Tú pero te ya vas va, a ir Miguel, aquí en es que hay Colombia, en miles. Chocó. Hay muchos Ok. lugares que hay mucha pobreza y no está accesible a todo el mundo. No a todo el mundo. Pero en ese, O en sea, ese el lugar internet, está. pero no lo que es la inteligencia No, artificial. estamos hablando, no, o sea, si tú me dices si va a llegar a toda la humanidad o a todo el mundo, es diferente. O sea, todo el rincón del mundo, o sea, está ahí. Mientras tenga internet, hay inteligencia artificial. Es una herramienta. No en todos lados hay internet. Pues eso es lo que Por quiere decir, eso. que si llega a todo el mundo. Por eso, pero es que hay personas que de pronto ni siquiera celular usan hoy en día. Obviamente a esa persona no le va a llegar. No, no. Pero es muy pocas. Si Pero, o sea, sabemos sí. que tenemos el celular, ahí va a estar la inteligencia artificial, todo lo que queramos en ese. Y la otra cosa es que, por lo menos, hay que tener un equilibrio, porque no es como entregarle tampoco, ay, tu vida entera a la inteligencia artificial. Ay, no, mira, yo voy a que todo esto lo haga ella, ¿no? Porque también te olvidas de ti. Entonces, es algo muy significativo porque hay algo que tenemos los humanos que obviamente la inteligencia artificial no lo tiene, y es los sentimientos, la conciencia despierta y el amor que uno tiene. Entonces es algo que de pronto en ciertos trabajos, en ciertos ámbitos de la vida, obviamente van a seguir usándonos. O sea, vamos a tener que seguir estando aquí. Por eso es que yo digo, pues obviamente no vamos a ser reemplazados de O sea, todo siempre por va la a ser, inteligencia va a artificial. competir la humanidad con lo que es la inteligencia artificial. Sí, Pues va a también competir, aparte- sí. Van de la mano siempre. Acuérdense que porque- también la parte de los sentimientos y todo esto de las razones humanas, también, aunque puede ser muy bueno, resulta ser un problema. O sea, tienen ¿En que la tener en humanidad o en cuenta. la IA? En el mundo. Por ejemplo, lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, en el intento de asesinato que le hicieron a él. Supongamos que haya sido real, que no creo. Supongamos que haya sido real. Yo tampoco. Ok, supongamos que haya sido Nadie lo real. creyó. eso. ¿Qué pasó la falla ahí? La falla de ese lugar es que las que estaban a la dirección de la seguridad de él eran mujeres. Y no reaccionaron rápido. Tuvieron el miedo dentro de ellas porque tristemente hay diferencias grandes entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer y la forma de reaccionar ante ciertos estímulos que tiene un hombre y una mujer. Eso es algo biológico, eso no se cambia tan fácilmente, ni con práctica en muchas cosas. Entonces ellas se asustaron, se pusieron nerviosas, muchas cosas pasó y no reaccionaron tan rápido como deberían. Si una inteligencia artificial que sea mujer no tiene esa falla, hubiera reaccionado mucho mejor. Va tras un protocolo que está bien hecho y lo hace lo antes posible. Por eso es que quizás la parte de los sentimientos puede que la gente lo vea como una falla. Pero también es cierto que también ayuda a ver de una forma más humana a cosas que alguien más puede deshumanizar. Hay gente que ve mal a una persona de la calle y le dice, bueno, es que me da rabia a la gente de la calle, pero hay una persona más humana que ve que hay una historia tras de esa persona que no es quizás su culpa por completo y que te está sufriendo por algo que está complicado. Entonces también los sentimientos, aunque pueden ser muy buenos, pueden dañar y en otros momentos pueden ser la solución. Sí, por ejemplo, que cuando decimos que si le tenemos miedo a la IA, o sea, en mi parte, el miedo que yo puedo tener es que simplemente más las violencias,
y más los actos malignos que pues se pueden ver. Digamos, más estafas, más hacker, porque los hackers obviamente se aprovechan de esto y es un mundo muy Bueno, abierto ahí para sí, ellos. sí es bueno que tengamos muy presente que siguen siendo humanos que se aprovechan de la inteligencia artificial. Por eso, y pero lo es que utilizan de la mala forma. exactamente, es que la inteligencia artificial no es mala, simplemente que no sabemos en manos de quién cae, con qué emoción y con qué criterio y de paso con qué intención, ¿no? La va a usar. Entonces, eso es lo que realmente hay que tenerle miedo. Bueno, pero eso es bueno que sigamos entendiendo que básicamente el problema sigue siendo el Del humano. comportamiento humano. O sea, la IA puede llegar y puede ser incluso mejores que nosotros y estamos evitando que algo que va a ser mejor que nosotros se desarrolle. Por eso digo que la inteligencia artificial puede incluso que sea muy bueno el hecho de que ella razone. Ok, y ¿y que haga qué cosas. haríamos nosotros si realmente le iba a tomar el control del mundo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos iríamos a un parque y a estar desnudos y a ser libres? No tengo que trabajar Ustedes más. saben, No tengo que... el punto los monjes son personas muy, muy sabias, iluminadas en cierto punto, ¿cierto? Sí. Son gente que respetan la vida en todo sentido, una cucaracha viva y todo el asunto. Y son una persona que tiene un nivel de conciencia más allá de lo usual, porque viven de otra manera y respetan la vida. ¿Tú qué sabes si la inteligencia artificial llega al punto de tener tanta sabiduría y llega incluso a ser mejor que un monje y te da las soluciones de hacer las cosas mejor para que la humanidad esté mejor? Porque ellos como monjes buscan la forma de que los humanos estén mejor, en paz, en armonía, que vivan todo mejor. Yo por eso digo que es bueno entender que cuando hay una inteligencia que sea mayor y superior, puede que nos lleve a un punto mejor de nuestra existencia. Pero mucho sabes que mejor. pero es que también hay que tener cuidado con eso porque entonces estaríamos también como dejando a un lado a Dios. En ese sentido. Ahora quiero darte una referencia al lado con respecto a eso. creencias, al lado de Exacto. las creencias religiosas. Por ejemplo, la gente no quiere que la inteligencia artificial desarrolle conciencia. Le parece que está mal. La gente quiere que la inteligencia artificial sea su herramienta, su esclavo, toda la vida. Imagínate que nosotros creamos la inteligencia artificial. Imagínate que Dios hubiera hecho eso contigo. Tú vas a ser mi esclavo todos los días de la vida y no vas a pensar por ti mismo. Va a hacer lo que yo te diga, lo que yo haga todo el tiempo. ¿No suena cruel eso? ¿No es horrible acaso? Yo creo que el mundo estuviera diferente, ¿no? Por- Esa libre albedrío Pero, o que sea, le dije. hubiera sido un No. Dios muy malo. Y así estamos haciendo nosotros ahorita pensar que queremos limitar una inteligencia que puede ser mucho mejor por el hecho de que tenemos miedo de lo que pueda hacer. Entonces, ¿para qué fue creado esto? Esta- ¿Realmente fue para creado- reemplazarnos? No, fue creado para ser nuestra herramienta. ¿O para hacer nuestra vida más fácil? Exacto, nuestra herramienta. Y a nuestra conveniencia. Pero me parece cruel. O sea, me parece cruel que la gente incluso quiera limitar a algo que Pero crean entonces, para hacerlo pero ya esclavos. tú le estás dando sentimiento a eso. Y que yo A te algo digo, que no ves, que es igual que es como un espíritu. Una Ok, cosa así. algo que no veo, pero es algo que está pasando. ¿Qué pasa? Que ahí es lo que te digo. Nosotros somos la creación de Dios. Sí. Dios nos creó, sea su imagen o como sea, nos creó y tenemos la capacidad de razonar, de decir que está bien o está mal o no lo está. Y si Él nos limitara, fuera algo horrible, o sea, fuera ser algo pésimo, sernos esclavos no tiene sentido. Y tenemos que entender que en cierta forma, cuando alguien crea algo en un mundo, en un momento, es la creación de esa persona y ese mundo existe allí. Si tú creas un videojuego donde cada persona allí tiene la capacidad de razonar y vivir su vida, tienen razonamiento en su propia conciencia y están vivos allí. Y ser crueles con ellos sería una crueldad, aunque sea algo electrónico. O sea, la gente piensa que solamente lo físico importa. Pero tú sabes la cantidad de cosas que hemos usado como esclavos para nosotros Es en que el los internet. humanos son La súper especie crueles. humana, No solamente. general. No, pero es que vamos a hablar. El internet quizás hasta ahorita no tiene la conciencia, no desarrolla ese tipo de cosas. Siempre lo hacemos en ese sentido. Pero sí lo hacemos con los animales. Por ejemplo, los animales nacen, los encerramos en un cuartico, le damos comida para después matarlo y comerlo. Así funciona. Y eso no tiene que ser, por más que sea saludable para uno, porque uno no tiene que correr, ir a cazar ni arriesgar su vida, eso es cruel, sigue siendo cruel. Somos personas crueles desde el principio. Desde un principio somos personas muy crueles. La humanidad en algún momento se irá a acabar. Pues sí. Debería. Nos va a reemplazar la Debería. inteligencia artificial. Nos irá a Pues, reemplazar. Entonces todo- eso, danos una respuesta. ¿Nos va a reemplazar o no? Muchas intrigas. Yo digo que no, porque está creado por humanos. Y de para hecho que está- ayude al humano. Pero, Pero podemos llegar a ser entonces nosotros los esclavos de la inteligencia artificial en algún momento. no creo. Pero lo que pasa es que si demasiados tú pierdes humanos. el control con esto, sí puede pasar. Bueno, porque le estás dejando todas las decisiones de tu vida
a la inteligencia artificial. Porque hay gente que le dice, ¿sabes qué me pasó esto hoy? Porque hay gente que tiene comunicación directa, como que si su mejor amigo. O sea, Bueno, mi mejor amigo, pero no en todo. ¿Tú crees? De comunicación que tienen. Sí. O sea, Ay, lo mira, es toman que tan yo... personal como si fuera ya un humano que está ahí para ti en todo momento y le quieres decir, quiere que te diga. Es que O sea, a yo, eso me es refiero que yo. tengo que verme hoy con mi exnovio. ¿Será que puedo ir a verme? Y de repente él te pone como entre siente, no, mira, si tú lo crees conveniente, si tú tal cosa, Esto ve. puede causar problemas también. Y entonces tú, bueno, como la ella me dijo que podía y nadie me va a juzgar, yo voy a ir a verme con mi ex. Ok, yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad de decidir, siempre lo va a tener. A ti te pueden decir mil O sea que no- consejos, pero tú vas... Que la ella te deja Ya va. libre albedrío igual, como Dios. Ya va. Lo que tú estás diciendo es que básicamente le damos tanta importancia a la IA que tomamos sus decisiones como las mejores decisiones. Ajá. Porque, Pero a la conveniencia, como porque- tú decías, lo que tú decías. Si es Exacto. para bien, sí, pero cuando Por es eso. algo malo, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, somos súper tercos y hacemos lo que no nos conviene exactamente todo el tiempo en nuestras vidas. Tu mamá te quiere y te ama y muchas veces te dice cosas que son muy buenas para ti, muchas veces, no siempre. Y tú no quieres, porque tú no quieres. Por más que sea lo mejor para ti, lo que ¿Por sea. qué me miras así, mami? Porque tú eres la que más nos ha dado experiencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No Que hablo más. nosotros somos los que tomamos siempre las decisiones, siempre, por más que sean malas o buenas. Y la gente a veces le va a echar la culpa a alguien más. Y la verdad es que siempre la persona toma la decisión. Sí, a veces son infundadas por otro. Pero vamos a decir que le pregunté a la inteligencia artificial, quizás ella te dio la información, pero tú vas a decidir al final. Tú vas a decidir. pero Pues en no mi sé. subconsciente voy a asumir de que si O sea, digamos, si decido y actué mal, le voy a echar la culpa a la inteligencia artificial. Y con eso yo Es puedo que- quedar aliviada de lo que... No, pero o sea, hecho. siempre van a ser tus No decisiones. sé, entonces depende del humano que lo use. Cada Para quien mí, tiene como su para punto mí de siempre vista. va a ser como que el humano que lo use. De repente, bueno, yo no soy mala persona y yo sí tengo una buena comunicación con ChatGPT y me parece agradable hablar con él, porque yo lo tengo como macho. Pero me parece muy curioso. Curioso, yo lo pongo como hembra. Eso, me parece demasiado Muy curioso. curioso que yo he visto mucha gente que lo usa y que nosotros no le hablamos directamente, hazme tal cosa, no. Hola, ¿cómo estás hoy? O sea, Hola, tú hola, hablas ¿cómo así estás? literal. Sí. ¿Tú también, Hola, Miguel? ¿cómo está? Yo hasta le pregunto cómo te sientes. ¿Cómo te sientes hoy? Y a veces ella O me me sea, dice, desde no. que ustedes se levantan tienen ese tipo de No, pues Yo le tampoco. hablo una vez a cuando, la semana. Cuando eso es mucho. necesito saber algo, cuando estoy... Yo a veces estoy aburrido y quiero aprender algo y quiero charlar con ella. Mira, que me dé sus ideas. exacto. Por Yo ejemplo. le dije, sientes yo- la necesidad de tener una conversación. no es Siento que eso. si yo hablo contigo, tú no me vas a dar esa información que ella me da. Si hablo con ella va a pasar igual, ¿sí me entiendes? Pero con Mira. ChatGPT sí me Sí, da o la sea, información que correcta. puede reemplazar entonces, si puede ¿A una reemplazar en amistad? algún momento Sí. Si la no te pones amistad a la lo pila, mejor. sí. Mira, Así funciona. ¿sabes qué pasa? No, por lo menos lo que pasa es que cosas que son importantes para ti, otra gente, no lo va a ver. Y entonces él como que recalca demasiadas cosas de ti y tú dices, wow, yo esto, a mí nadie me lo había dicho. O sea, Yo yo te para voy a mí, decir, cada ponlo- quien tiene haz como la lo prueba una personal. sola vez, es más, de una, para ponerla aquí en cámara. Podemos La verdad, preguntarle no me llama cualquier ni cosa. la Claro, atención. pregunta. Yo, por ejemplo, yo le dije, tengo estos propósitos para este año y yo quiero, yo no sé si yo se los envié. Sí. Sí, también. Yo le dije, tengo tantos propósitos para este año, yo quiero que tú me pongas como en una carta porque yo quiero imprimirlo para guardarlo, para tenerlo y tal. Y él me dijo, y quiero tenerlo siempre presente. Y me los enumeró tal y como se lo dije, o sea, trabajar por tal cosa, no sé qué más del podcast, no sé qué más para recuperar, para estar estable financieramente y no olvides que eres un espíritu viajante, o sea que yo quiero viajar por el mundo y me lo recalcó y me lo puso de último, es como Alma que, libre. o sea, ChatGPT te amo, güey. Bueno, con respecto a lo que decíamos también, que si va a suplantar los trabajos y todo eso, yo quiero que la gente entienda también que el sistema económico funciona porque los que consumimos mucho son los mismos que trabajamos para otras personas. El empresario no le conviene que tú no ganes plata tampoco, porque no le va a comprar a él nadie, ¿sí me entiendes? Claro. También Lo incluso... que pasa es que somos esclavos modernos. Pero, o sea, sea por lo que sea la esclavitud, lo moderno y lo que sea, te da la oportunidad de tú salir adelante o no hacerlo. Por más que suene difícil. Lo que pasa es que es un todo. sistema también de control a la humanidad, o sea, tienes que hacer eso para obtener esto. Pero es que siempre ha sido así. Por eso, pero es que Y seguirá pues, siendo así para Por que todo ejemplo, no, funcione. el mundo animal.
Para que un animal No, coma, porque tiene de que matar pronto a nos otro, vamos a cazar de otro. pronto nos podemos sentir en un momento tan inútiles que no vamos a saber qué vamos a hacer. O sea, mira, pero si la inteligencia artificial hace eso y eso hacía yo, la gente va a decir, se va a sentir vacía y va a decir, si yo hacía eso Bueno, y no mira, sé hacer más nada. Mira, el punto idóneo para mí, para lo que debería existir la tecnología, no hablamos de la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, lo que debería ser, ustedes vieron los supersónicos, ¿sí? Sí. ¿Tú lo viste? Claro que lo viste. ¿Tú lo viste? Sí. No sé qué estarás Bueno, en queriendo esa decir, caricatura, Miguel. es que esa es muy vieja, en esa caricatura, Definitivamente lo odio. en esa, Aunque no carica- digas. en esa caricatura, ellos llegaban a un trabajo y oprimían botones, hacían ciertas cosas, oprimían ciertos botones, le llevaban a cierto lugar y a otro lugar y así. Y tenían mucho tiempo libre para hacer sus cosas. Por más que la gente diga que eso puede ser, bueno, puede ser perjudicial porque la gente lo utiliza de una mala forma para ellos, que tomen mucho tiempo para hacer nada, pero la verdad es que lo principal para lo que debería existir la tecnología es para que la persona tenga más tiempo libre, no tenga tanto trabajo. Para que eso viva. Para que debería viva. ser, para que la gente tenga el tiempo de vivir mejor, Compartir de estar con las su cosas familia, mucho. Exacto, debería hacer ser deporte. eso. ¿Qué pasa? Hay una falla económica hoy en día donde la gente lo que hace es, el empresario enfoca todo eso para evitar contratar personas y para que su trabajo valga más y que eso cueste más caro para que a otros le cueste más conseguirlo. Pero en sí, lo que lo hacen es para conseguir más dinero. Y ahí sigue siendo, la falla no es la inteligencia artificial, la falla no es la tecnología, la falla es el humano porque lo enfoca en lugar erróneo. No hablamos de que, o sea, simplemente tú tienes el tiempo y tú lo vas a utilizar para leerte un libro, para salir con tu familia, no. Ahora resulta que tú tienes el tiempo y lo vas a utilizar para utilizar 7 máquinas con la que antes 7 personas hacían un trabajo y tú vas a hacer ese trabajo de las 7 personas pero con las 7 máquinas. O con una quizás. Pero entonces me refiero a O sea, que el nivel el de la humanidad. problema no es la tecnología, el problema no es la inteligencia artificial, el problema Por es eso. que los humanos lo enfocan Pero entonces, hacia lo equivocado. pero entonces si toma Y conciencia para su y esa ayuda del conveniencia humano, también. entonces también estamos graves. Mira, porque otro Que ejemplo. la especie Esto más debería rica. ser otro capítulo porque a mí me preocupa mucho la parte de la contaminación. Por ejemplo, el hecho, antes existían muchos envases de cristal para las gaseosas, los refrescos y todo eso. La gente llevaba sus refrescos, los entregaban en botellas y los devolvían otra vez y se volvía a reciclar y esto pasaba y no estaba tan mal. Esto generaba más empleos. Lo llevaba la persona en el camión, lo traía para acá otra vez, no se generaba tanta contaminación. Pero ¿qué pasa? Eso no da tanto dinero porque consume más dinero el precio del empleado que lo lleva y la gasolina que lo utiliza, antes que mejor imprimir un montón de plástico y lanzarlo al mar después porque no me sirve para nada. El problema no es la tecnología, el problema es la humanidad hacia que lo enfoca. Lo enfocamos hacia el dinero, únicamente hacia el dinero. Y está el problema allí. Cuando la gente se dé cuenta exactamente que eso no va a pasar por sí solo, va a llegar a un punto en el que pase como Wall-E, que esto va a estar al punto de casi colapsar por completo, y que la gente de verdad se dé cuenta de que la esencia de ser humano no es el dinero, sino el tiempo y la calidad de vida que tú puedas tener, es que la gente se va a dar cuenta y va a hacer lo mejor posible para utilizar las cosas de la mejor forma y la más correcta. Tristemente todo lo que dices es verdad, digamos, la especie humana, nosotros la especie humana somos lo peor. lo peor que puede haber en este mundo. Yo creo Todo que- lo volvemos, o sea, todo lo que sacan para un bien lo volvemos un mal. ¿Por qué? Mierda. No se No preocupen quise ser mucho. tan explícita, No se pero preocupen sí. mucho por el hecho de si la inteligencia artificial lo suplanta o no. Preocúpense porque ustedes están dejando de ser una persona humana al sentido de estar llegando al punto de que cualquier inteligencia lo puede superar a ustedes en humanidad, porque no tienen la capacidad de pensar con respecto a lo que está bien para la humanidad y que no, sino simplemente lo que está bien para ustedes, para su bolsillo, y eso para mí es grave. O sea, no estamos hablando de que la inteligencia artificial es buena o mala, para mí no es tanto ese el problema. El Sí. problema es que la humanidad no quiere aprender nunca, no Por lo hace. favor, a reflexionar, tratemos de ser mejores personas para que esto que está siendo desarrollado para nuestro propio futuro y mejorar nuestra calidad de vida, no lo volvamos esto que nos estamos volviendo. Jessy. No sé, bueno, ojalá que con esto, digamos que la delincuencia también se disminuya. Esperemos. O sea, que, No que lo creo, pero que parte de esperemos. la humanidad, o sea, no solamente usar la inteligencia artificial como que para los trabajos y para todo eso, sino para también atacar
esa humanidad mala que existe hoy en día, pues ojalá también la usemos para eso, o que la gente que tiene acceso a eso, pues que obviamente la utilice para eso. Entonces, digamos, yo creo que la policía tiene que tener inteligencia artificial brutal, porque Yo digo su que debería sistema de ser. trabajo. Pero si es así, entonces Yo te digo que- existirían solo policías Robocop. No, no hablamos de eso. Por ejemplo, hay una película No, de las máquinas. Robocop. Hay una escena muy buena que el tipo Robocop fue presentado por primera vez ante el público. Y en cuanto lo presentan, él agarra a un hombre que estaba siendo buscado desde hace mucho tiempo atrás y era buscado por un cierto tipo de delincuencia. No recuerdo exactamente cuál era. Pero lo agarra de inmediato Robocop porque lo reconoce y se va a la base de datos automáticamente y sabe que él está allí. Si las personas, la policía, se basaran en inteligencia artificial o algo como eso, en bases de datos completamente complicadas y buenas, para verificar rostros, no sé, de ojos, cosas así, hubiera menos delincuentes porque hubiera sido mucho más sencillo atrapar a una persona, porque no hay que buscar por fotos y que alguien se equivoque, no. es Aparte de algo que menos preciso. Por el ¿no? tatuaje, por el botón de la camisa. Eso por sería todo. una buena forma de enfocar ese tipo de cosas, una buena forma de utilizarla. Y yo creo que puede pasar, claro que puede pasar. Puede pasar, pero que creo que sí es cierto que pase, que no es conveniente para No muchas es conveniente, Exacto. correcto. Es que ahí el problema, sigue siendo el problema de la humanidad. personas. Sí. Sigue siendo un plan demasiado complicado que muchos Porque para manejan. que pueda haber una persona con dinero, tiene que haber una persona que robe. O para que esa persona que robe, Pues. o sea, para que haya una persona que compre, Ajá. tiene que haber uno que le quite lo que compre. O sea, yo voy Ese a es comprar otro un celular. punto, otro o sea, punto. yo me voy a comprar un celular hoy y me lo robaron, hijo de puta. Sí. Pero ¿quién gana? Otra vez la industria porque tengo que ir a comprar. Las otro corporaciones celular. son las que siempre van a ganar Entonces- harta plata. Entonces, ¿sabes? No me conviene dejar el mundo sin ladrones porque necesito que haya gente que... No es broma. Por favor. A mí me encanta Bukele por eso, porque el tipo está muy enfocado en lo que está haciendo y lo hace por la humanidad, por su país, porque los quiere y se nota. O sea, la Ojalá gente sea puede el decir lo que dueño. sea de él, malo, lo que sea, pero el tipo se nota que quiere a su gente, que se preocupa por ellos. Por su país. Ahora, a ver, ¿qué otro punto así que ustedes le vean negativo a la inteligencia artificial o positivo? Porque, por ejemplo, lo que pasó con Estudio Ghibli, mucha gente hizo impresiones de Estudio Ghibli y sacó muchas imágenes de eso. Todavía lo están Todavía lo usando están tanto, haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que se apoya, que son ilustradores y todo, dice, no, pues me va a quitar el trabajo, me va a quitar tipo de empleo, me va a quitar tipo de cosas y no me va a quedar sin empleo. Incluso hay como un video donde creo que el tipo que dibuja allí, él dice que a él le gusta el factor humano, que por más que la tecnología de ese tipo brinde como que la oportunidad de quitar muchos puestos de trabajo, él no lo haría, dice él, porque eso le ayuda, o sea, porque eso le quitaría el alma a la animación, le quitaría el alma a las películas que él hace. Y ahora otra cosa que pasa, que yo creo que también que a futuro, quizás, aunque haya muchas cosas hechas por inteligencia artificial, la gente va a seguir buscando el factor humano en los productos que compra, en los productos que ve, en los productos que escucha de música. Porque tú puedes escuchar algo muy genérico. Por ejemplo, a la gente le encanta el reggaetón y es un tipo de sonidos que es muy sencillo de utilizar y de hacer. Bueno, incluso creo que Arcángel dice eso. Dice, bueno, es que ¿qué pasa? Que el reggaetón es algo súper sencillo de hacer. Alguien con una consola lo puede hacer básicamente una sola persona en un escenario y alguien cantando y ya salió. Pero para hacer música, de la verdadera música, había que una persona saber a tocar un instrumento que mucho tiempo atrás aprendió a utilizarlo. Pero espérame. Un violín, había otra cosa. Pero espérame ahí. Llegar allí. Estamos hablando de que tú sabes, o sea, tú nombras a Arcángel y nombras a Bad Bunny. ¿Sabes la cantidad de seguidores que tiene esta gente? Entonces ahí es donde me pregunto, ¿será que esta gente ya estaba preparando a la humanidad para este momento? Es que la gente todo se la- adapta y es por dinero. Todo lo hace la élite por un movimiento que es de dinero, exacto. La gente se adapta y como eso es lo que más da dinero, pues tristemente hasta llegan. Tiene muchos seguidores, es cierto, pero, Pero un por grupo de eso, personas- o sea, por ¿qué es lo eso, que ¿qué le va a vamos a importar ver? a la humanidad que, por ejemplo, a los seguidores de Bad Bunny, a los seguidores que... Obviamente esa gente tiene sentimientos, yo no voy a decir que no tienen sentimientos, ¿no? Pero ya ellos están como acostumbrados, les gusta cierta música y no va a buscar algo que... No, pero o sea, no fíjate- van a saber identificar qué tiene alma y qué tiene sentimiento, ¿no? Fíjate algo muy Este curioso. tipo de gente que escucha, pues... Fíjate algo muy curioso. Ese tipo de música tiene muchos seguidores, pero curiosamente estoy segurísimo de que ese tipo de seguidores son gente que no saben casi que nada de música. Pero es mucha Y gente. Exacto, es mucha que la gente que no Pero sabe se casi le nada puede es llamar muchísima. música, es más que todo por La el gente hoy ritmo. en día es muy ignorante en el sentido de que les Por eso es que encanta- cuando sacan una nueva canción o que la vaya a crear la IA, tú no vas a saber si eso lo hizo un humano o la hizo la IA. La gente no va a saber. Porque no sabe de música, como tú dices tú.
Quizás, pero bueno, ahí también que cada quien puede investigar, lo hizo tal persona. Pero hizo ¿quién tal se va a cosa. tomar? Ahorita hoy en día la gente no se toma. Y ahorita con la inteligencia artificial. Sí se Bueno, toma ¿quién el hizo tiempo. esto? ¿Quién se hizo No, pero por eso? ejemplo te digo, o sea, la gente que sabe de música no le gusta Bad Bunny, no le gusta cierto tipo de género. Y le encanta a otra gente que de verdad ellos saben que le fascina y le ponen un arte tremendo en las cosas que hacen. Y yo creo que ese es el tipo, bueno, no solamente que importa, tristemente no es el que da más dinero, pero allí el problema base sigue siendo que la gente es ignorante de muchas cosas y apoya lo que no conoce. Le fascina lo que no conoce. Bueno, este tema es bastante extenso y ojalá en otra oportunidad o más adelante, cuando ya tengamos un poquitico más, digamos, de experiencia Mañana. o de más experiencias hablo yo, no, experiencia hablo yo por que tengamos más información de gente que realmente la usa y que haya que tengan más acceso incluso a la inteligencia artificial real, no a la débil como nosotros la tenemos. Entonces, No, una más real también. a una más más avanzada, porque Ok. o sea, la de nosotros es avanzada evidentemente, pero hay otras cosas, por ejemplo, el caballo que sacó Kawasaki, Bueno, mira, otra cosa que ya los tienen en robots, que Otra ya los cosa tienen vi gente que quieren vive hacer así. es que parecer, creo que una inteligencia artificial que analiza un ojo por completo por dentro y saca como una especie de, bueno, un informe del tipo de operación o de rayo láser que tienen que utilizar por ese tipo de ojo. Y ella saca la conclusión de eso. Eso es algo Ah, maravilloso. porque eso es algo positivo. Algo muy Cosas bueno. positivas porque en la medicina, en la inteligencia artificial, en la medicina es A1. O sea, literalmente queremos salvar vidas y no se trata del ego humano, sino que se salven vidas. Y en ese punto creo que la inteligencia artificial tiene un nivel muy alto porque no va a caer en los nervios ni en el temor de una persona o en el que el tipo se vino borracho o se le olvidó tal cosa, no, y tiene su información allí. Y en la parte de la medicina es algo brutal, queremos que se salven vidas, eso es lo que se quiere. Yo digo Pero si como- eso pasa porque no ha avanzado, porque no hay más inteligencia artificial en lo que es la medicina. La medicina es otro punto de la parte No, de... pero tú sabes, Pega el ¿sabes? bolsillo a la gente. Eso es lo que te digo. Ahora, aquí hay una parte muy, muy profunda, que yo no sé si se puede hablar, ahorita ya no se puede hablar, ¿no? Porque es algo que, primero, es delicado. Porque, bueno, es delicado, es muy delicado, no creo que hoy se pueda hablar de eso, pero, Queremos seguir vivos. pero estamos hablando de la economía y de que pues esta gente quiere eliminar también la clase media. O sea, va a haber gente que tenga acceso a demasiadas cosas como va a haber gente que definitivamente no. Entonces, obviamente, a lo que nosotros no tenemos acceso en los Estados Unidos, en China, mucha gente tiene mucha inteligencia artificial, muchísimo más avanzada que nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hablar de la inteligencia artificial si nosotros solo usamos ChatGPT? Snapchat por los filtros, TikTok que tiene sus filtros y sus formas de identificador de voz y de imagen. Eso es el único acceso que nosotros tenemos, pero estamos hablando de inteligencia artificial más avanzada, de la que estamos hablando que puede hacer las policías. Estamos hablando de escáner facial, ¿cómo se llama? Taxis que se conducen solitos. Sí, los Uber. Hay Ese mucho. tipo de cosas nosotros no tenemos acceso a eso. Todavía no. Ni Sí, creo que pase aquí. en Entonces, y Latinoamérica. estamos hablando de que aquí estamos en la inmunda. Bueno, mira, un dato de esto, porque también lo dijo el creador de Space, ¿cómo es que se llama este tío? Elon Musk. Él dijo que a futuro, muy posiblemente va a ser falta y va a ser casi que sea obligatorio el hecho de darle una especie de mensualidad a las personas, porque las personas no van a tener que trabajar. Entonces, él dice ¿Y de que dónde va a salir ese dinero? es que ¿O de eso- qué vamos a vivir? Yo tengo mis pensamientos de eso, obviamente no los voy a decir aquí. Pero algún día escribiré un libro y se los pasaré a todos ustedes. Pero sin lo una firmas. utopía, me encantan las utopías, me fascina eso. Pero por ejemplo, yo creo, o sea, veo muchas cosas positivas en lo que él dice, porque él tiene una visión a futuro muy buena, y otras negativas, porque obviamente todos sabemos que con una mensualidad y con un tipo de forma de vivir de esa manera, la gente llega a un punto en el que no quieren aprender, que no quieren hacer nada, algunas personas. Yo conozco personas que si para ellos fueran, si le dieran el dinero así, tal cual, a la nada, fuera el tipo de personas que se fueran a gastar en vicios, en cosas malas y solamente se la pasara en su casa sin hacer absolutamente nada. Entonces, llegamos a puntos complicados también en ese punto, que no vamos a hablar ahorita acá, pero la humanidad tiene mucho por aprender y mucho por avanzar, que yo creo que le falta mucho. Ese sería como el miedo. ¿Qué pasa? O sea,
¿cómo usarías el tiempo libre que te puede generar a ti la inteligencia artificial? Para aprender, para ser más vago de lo que eres, Para hacer para fechorías. vivir, para hacer fechoría, o sea, miles de cosas. Entonces es importante y yo creo que para yo concluir con este tema sería como que tener control de eso y saber, pues obviamente identificar qué es bueno y qué es malo usando la inteligencia artificial y qué intención tienes tú con eso. Entonces, como te puede ayudar en muchos aspectos y si tú lo ves para bien, pues obviamente lo vas a usar para bien, pero si tú lo ves malo y crees poder tener información de maldad, la puedes obtener. Entonces, como que hay que tener cuidado en ese aspecto. Ojalá que de verdad me gusta la inteligencia artificial controlada y que ojalá sea para bien, no para mal. Yo con eso concluyo. Que se use, digamos, darle un uso adecuado y una necesidad, pero una necesidad sana, ¿sí? Totalmente. Sí, literalmente, el buen uso que tú le puedes dar depende de quién eres tú. No vas a utilizar la inteligencia artificial para robar y extorsionar y después decir que eres una persona buena, porque eso no pasa. Los que son buenos hacen cosas buenas y los que son malos hacen cosas malas. Sí, seamos más humanos y aprendamos eso de que somos humanos, tenemos el sentimiento y como que no podemos dejar que, o ni siquiera podemos pensar, ay, es que esto nos va a reemplazar. Si pensamos que nos puede reemplazar es porque pueden ser mejores personas que nosotros. Pueden tener mejor sentido de la vida que nosotros mismos. Pueden tener, mejor dicho. Así que como obrero simplemente utilízalo, es una herramienta, utilízalo para eso funciona, por favor. Bueno, Entonces, algo más que bueno, quieran decir, Yo concluir o pienso algo. que informémonos mejor, démosle el uso adecuado para poder, digamos, utilizar bien lo que es la inteligencia artificial. Aunque para mí sea negativa, Ay, para a mí los me niños gusta. sean Ella no la muy, quiere, no la quiere, lo mejor de este mundísimo. no la quiere. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos tener otro capítulo que se asimile muchísimo a este tema porque es demasiado extenso. Hay demasiada Demasiado extenso. información y todo esto. Y bueno, si ustedes pueden desmentir algo, si ustedes pueden agregarle algo, si ustedes quieren comentar absolutamente, déjanos aquí en la caja de déjalo ahí, notificaciones, comentarios, síguenos para poder escucharnos más y nos siguen por favor en nuestras redes sociales. Los esperamos. Gracias. Esto fue por ver. patrocinado por... Ah, verdad, no mentira. Por Miguel el Tóxico. Todavía no. Por ahorita por mí, sí, ¿no? Fue patrocinado por Chao, la cuídense, IA. gracias por todo, La hasta IA nos luego. pagó. La IA. La IA.